Hola hermanos, el día de hoy 12 de agosto del 2022 es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día del beato Carl Maria Leisner, Carlos María Leisner. Fíjense ustedes, aquí entra una discusión, ¿no? Se le puede considerar mártir. Él fue beatificado con más de 100 mártires de la Segunda Guerra Mundial en 1996 por el Papa San Juan Pablo II. Ahora, entra en esa lista. Alguno dirá, bueno, pero no murió en el campo de concentración, pero muere como consecuencia de lo que vivió en el campo de concentración. Eso no se puede negar. O sea que son cosas que evidentemente ahí están, ¿verdad? Sí, alguno dirá, bueno, padre, pero es que de lo que murió ya lo padecía desde antes. A ver, fíjense bien, él nace el 28 de febrero de 1915, en algunos otros lados leí que decía 28 de noviembre. Bueno, lo de Schoenstatt dice 28, porque él es miembro de Schoenstatt, dice 28 de febrero de 1915. Nace en Rees, en Alemania. Desde pequeño él quería ser sacerdote, ese era uno de sus sueños, ¿no? Entra en la Juventud Católica en Alemania, en Münster, incluso el obispo lo nombra como encargado de las juventudes católicas. Pero como les digo, entra en el seminario en 1933 y será ordenado diácono en mayo de 1939. Lamentablemente se enferma de una tuberculosis y él era un poquito frágil también de salud, pero él se enferma de tuberculosis y eso le va a impedir llegar a ser ordenado sacerdote. ¿Qué es lo que ocurre? Que a él ya lo tenían vigilado, como dicen en mi pueblo, ya le tenían los de la Gestapo, porque primero era encargado de las juventudes católicas. Entonces, claro, acuérdense de la oposición frente a las juventudes nazis, ¿verdad? Y entonces parece ser que hizo un comentario, ahí es un poco raro, ¿no? Que en noviembre de 1939 lo capturó la Gestapo y lo mandó a Friburgo, estuvo preso, porque había dicho algo en contra evidentemente del Reich, había dicho algo en contra del Führer, y entonces de Hitler, y entonces pues lo detuvieron, no se sabe exactamente. Hitler efectivamente había sufrido un atentado a finales de octubre de ese año y entonces, claro, imagínense ustedes, la guerra había empezado el 1 de septiembre y entonces Hitler sufrió un montón de atentados, ¿no? Pero bueno, y entonces de ahí partieron porque lo consideraron una amenaza contra el Reich y entonces lo metieron en Friburgo, luego lo mandan en el 41 a Dachau y ahí estará él hasta que pues, en mayo del 45 son liberados. Lo maltrataron, pues imagínense, él ya de por sí con su problema de tuberculosis y encima de eso haciéndolo pues pasar por momentos de trabajo forzados terrible. Resulta que en 1944 fue llevado allí al campo de concentración un obispo francés que se llamaba Gabriel Piguet. Y entonces él lo va a ordenar sacerdote, lindamente, no imagínense ustedes, le va a ordenar sacerdote estando allí en la cárcel y va a celebrar, lo ordenan en septiembre del 44 y va a celebrar su primera misa y su única misa un 26 de diciembre del 44. Y bueno, y eso fue todo. En mayo, pues como fueron liberados del campo de concentración, entonces pasa directamente a un hospital, ¿no? Y ahí en el hospital pues va a fallecer un 12 de agosto del 45. Como les digo, considerado dentro del número de los mártires, producto de todo el maltrato que se le dio y que efectivamente como consecuencia de eso va a morir, ¿no? Pero no muere estando en el campo de concentración. Hay tanto que aprender, ¿no? Las juventudes. Los jóvenes, cuando son bien dirigidos, acompañados, pues alcanzamos a tener este tipo de santidad. Vamos a las lecturas, son un poquito largas las del día de hoy, hay que decirlo. Ezequiel, la primera, capítulo 16, versículo del 1 al 15, el versículo 60 y luego el 63, ya ven todo lo que nos saltamos, ¿no? El Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados, dile de mi parte, la patria en que naciste es el país de Canaán, tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios, y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado. Te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello. Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él.
Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre todas las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se los decía en estos días pasados, ¿no?, que el libro del profeta Ezequiel está cargado de imágenes. Son un montón de imágenes. Esta es una imagen preciosa de lo que Israel es para Dios, ¿no? Toda la imagen, ¿no? Eres hija de un amorreo, de una hitita, los orígenes en Abraham, ¿no? Ahí por ahí va la cosa. Y luego yo pasé a tu lado, esa insistencia de pasar al lado, de estar cerca, de ver la realidad, de comprender lo que era Israel y acompañar ese dolor y transformarla en un pueblito pequeñito, en una cosa que no valía nada, en una que era tan hermosa como una reina, dice el texto. Claro, pero te envaneciste. La vanidad es uno de los peores pecados que puede haber. Todos son graves, ¿no? Pero la vanidad es uno de los pecados favoritos del diablo. Porque al que le gusta envanecerse, al que le encanta aparentar, que le aplaudan, que le hagan lisonjas y todo aquello, pues evidentemente que rápido pierde el norte. Y claro, te prostituiste con cualquiera que pasaba. Acuérdense que esa es la característica propia de la Tierra Santa, ¿no? Israel es tierra de paso entre los dos grandes bloques imperiales, Egipto al sur y al norte, evidentemente noreste, digamos, toda la parte de Babilonia, de Asiria, el mundo caldeo, es decir, todo aquello, ¿no? Y entonces, por eso lo difícil, por eso lo complicado, es tierra de paso. Y entonces el que pasaba, pues sencillamente, pues se prostituía. Acuérdense que prostitución en hebreo también se puede decir idolatría. Entonces caía en la idolatría, es el pueblo de Israel. Pero la belleza del texto está en lo que Dios dice. Me acordaré de la alianza que hice cuando eras joven. Es más, la haré eterna esa alianza. Ya no podrás abrir la boca cuando te perdone todo. La maravilla de Dios, ¿no? O sea que a pesar de nuestros pecados, a pesar de fallarle, de serle infieles tantísimas veces, Él sigue siendo fiel y Él perdona. Dios está siempre dispuesto a perdonar, dice el Papa Francisco. Somos nosotros los que no estamos dispuestos a buscar su perdón. El Evangelio es uno de los evangelios, yo no le diría controversial, pero peor interpretados, sí. Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces les dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El matrimonio es una vocación. Y por lo tanto, aquí se nos habla de una vocación primigenia, de la vocación que nace en el corazón de Dios.
La voluntad de Dios es que el varón y la mujer formen una sola realidad, una sola cosa, dice esta traducción. Evidentemente lo de cosa aquí suena bastante feo, ¿no? Una sola carne, la debilidad, la sarx, lo débil, que se une, porque hay dos debilidades que se unen para encontrar fortaleza el uno en el otro, confiados en Dios, porque Dios, o sea, lo que Dios en el principio no fue así. No han leído que se dijo, claro, es decir, todo viene de la voluntad de Dios, no del capricho, de la dureza de corazón de los hombres. Todo lo que estamos viviendo, todos los ataques en contra del matrimonio hoy en día, de la vida familiar en general, son dureza de corazón, son capricho y búsqueda de satisfacción de la pasión, porque no hay vocación. O sea, porque no entendemos la vida vocacionalmente, la entendemos como un cúmulo de sensaciones de que se va pasando de una a otra, se va saltando y se vuelve la sexualidad como el ejercicio de la sexualidad como un deporte. Y entonces voy practicando y voy pasando de una a otra. Evidentemente el matrimonio no se enseña, no se manifiesta, no se cuenta como una vocación, como una realidad de vida, como una necesidad de la realización también de la persona. Claro, hay algunos que no tenemos esa vocación y nos hemos consagrado por el reino de los cielos. Eso no deslegitima el valor del matrimonio, al contrario, lo sostiene. Es decir, encontrar parejas que viven bien su matrimonio a nosotros nos nutre como sacerdotes, y un sacerdote que vive bien su vivencia vocacional también alimenta la vida de las parejas. Son vocaciones, insisto, yo creo que yo no tengo esa vocación para nada, ya me hubiera divorciado, ya me hubieran mandado a volar. Pues sí, cada uno tiene su vocación, entonces debemos entenderlo así, como una vocación, como un nacido del corazón de Dios. Y claro, le ponen trampa al Señor Jesús porque existe esa ley, efectivamente, la carta de repudio. Había escuelas que decían que se podía repudiar a la mujer por lo que fuera, ¿va? Porque de repente ya pasadita los años, ya se le miraba una arruguita, vámonos para su casa, mija. No, es decir, aquí Jesús pone en el caso de unión ilegítima, dice esta traducción mexicana, es decir, en el caso de que no haya una relación real, una relación concertada propiamente, pero claro, eso es la casuística, digamos, que está viviendo Mateo, probablemente por el ambiente donde él está. El divorcio, y el problema, fíjense, es que el divorcio hoy en día ya no es tanto el problema, porque como padre conoce el problema, y es que la verdad es que la gente ni se casa. Es decir, seamos honestos en eso, no hay divorcio porque no hay matrimonios. Entonces, cuidado, es decir, el matrimonio es una vocación. Y a mí siempre me gusta recordarles que no se trata de una novela romanticona, o más que romanticona, más bien horrenda, ¿no? En el que hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo que hasta que la muerte nos separe? Si no es cadena perpetua el matrimonio. Es todos los días de mi vida. Eso es lo que prometen los que se casan. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Es que todos los días hay que renovar esa vocación, y cualquier vocación, ¿no? Pero en el caso del matrimonio, por lo que se trata, ¿no? Cuidado con esa dureza de corazón, cuidado con ese egoísmo, cuidado con mi tiempo, mi espacio. Es que yo necesito mi espacio, pues al ciberespacio, papá, porque, es decir, si usted no está dispuesto a vivir eso, bueno, hay que prepararse. Por eso los noviazgos, la importancia del conocerse, la importancia de encontrar una formación. Hoy en día, evidente, se está trabajando muchísimo en torno al catecumenado para el matrimonio. No a volverle una cosa cualquiera. Ya digo, gastan milenadas en el vestido, en las flores, en los arreglos, en la recepción, y se les olvida que lo más importante no es la boda, es el matrimonio. Les invito a hacer oración. San José, tú que has amado a María con libertad y has elegido renunciar a tu imaginario para hacer espacio a la realidad, ayuda a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender por Dios y a acoger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Obtén para todos los novios cristianos la alegría y la radicalidad, pero conservando siempre la conciencia de que solo la misericordia y el perdón hacen posible el amor. Amén. El Papa Francisco, ¿no? Y sus bellezas. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios, por intercesión de San Carl María Leinsner, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.